En casa hay un gran trabajo que hacer. En casa, nosotros los padres, hay un gran trabajo que hacer con nuestros hijos, con nuestra esposa o con su esposo. Hay un gran trabajo que hacer. Y esa es una de las cosas que hoy yo le quiero decir. La iglesia posiblemente se ha desviado en eso, pero la primera iglesia es la familia. Y el apóstol Juan escribió para contrarrestar falsas enseñanzas. Y yo no sé quién nos ha enseñado que en la iglesia se aprende todo, en casa también. Josué, Dios le dijo a Josué, Dios le dijo eso a Abraham, Dios lo dice hoy también. En casa, nuestro altar familiar, nuestros tiempos de oración, nuestra lectura de la palabra, hágalo. Y mire, nosotros hacemos nuestro trabajo, usted tiene su trabajo y usted hace su trabajo, pero este es un trabajo también de parte del Señor para nuestra familia. Y otra vez, siga creyendo, y si usted cree, agarre su familia en casa y únase a orar, agarre una Biblia y léala. Algunos de ustedes posiblemente no agarran una Biblia nunca en casa y nunca la leen. Y si le preguntaran a sus hijos o a su esposa, dirían que nunca la lee. Eso no. Hoy en el nombre del Señor yo le digo, cambie eso. Bien, quiero compartir la palabra del Señor, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y le pido que esté muy pendiente de lo que el Señor le va a decir, lo que el Señor le va a hablar. Y obviamente este mensaje es cristocéntrico. Es un mensaje acerca de Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador de cada uno de nosotros. Nuestro fundamento en la fe es Cristo Jesús. Nos congregamos porque Él nos salvó, nos rescató y el Padre ha dado toda la autoridad al Hijo. Entonces quiero hablarles acerca precisamente de Jesús y el mensaje lo he titulado Sigue creyendo. Así he titulado el mensaje de esta noche, Sigue creyendo. Y el propósito de este mensaje es ayudarnos a permanecer en Cristo Jesús, porque una cosa es aceptar a Jesús un día, levantar la mano y decir yo quiero aceptar a Jesús o yo quiero seguir a Jesús, pero otra cosa es permanecer en Cristo. Y Jesús lo dijo, el que permaneciera o el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces no solamente es llegar a la iglesia, no solamente es hacer una declaración de fe, sino que también es perseverar, también es ser constante, también es permanecer en Cristo. Y los maestros que estaban aquí, que todos miramos, nos ayudan a eso, nos ayudan a enseñarnos la palabra de Dios. Y miren, le quiero mencionar que hoy en día el mundo en el cual vivimos nunca ha estado peor de como está hoy. El pecado se ha sobremultiplicado, la maldad se ha sobremultiplicado y usted y yo vivimos en un mundo tan pecaminoso y el mundo no había estado peor que ahora. Y a usted y a mí nos tocó vivir en este tiempo. Entonces es súper importante que nosotros permanezcamos apegados a Jesús. Es indispensable que nosotros permanezcamos conectados a Jesús. No solo estar en la iglesia, eso es súper importante. Pero más allá de eso es estar conectado a Jesús. Y quiero mencionarle algunas cosas sobre el Evangelio de Juan. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 20 en el versículo 30 y 31. El Evangelio de Juan se escribió aproximadamente en el año 80, del 80 al 95, en ese rango, en el año 80 o 95 después de Cristo se escribió el Evangelio de Juan. Casi 65 años después que Cristo fue crucificado, resucitado y ascendido al Padre, la iglesia fue fundada. Aproximadamente 65 años después de eso, el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Y la razón por la cual Juan, el apóstol, escribió este evangelio 65 años después de que la iglesia fue fundada, fue porque habían surgido muchas enseñanzas falsas.
había surgido algunos movimientos religiosos que iban en contra de lo que la palabra de Dios enseña sobre la naturaleza, sobre la deidad, sobre la persona de Cristo Jesús. Y había un judío en específico que enseñaba cosas que no estaban correctas en cuanto a la fe cristiana, y muchos estaban empezando a desviar, muchos estaban empezando a creer ciertas cosas, muchos de los creyentes estaban empezando a dudar de ciertas cosas o perdiendo convicción en ciertas áreas de su vida. Entonces el apóstol Juan escribió precisamente para contrarrestar las falsas enseñanzas, y él entrona a Jesús como el Hijo de Dios. El evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres, a Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan es muy diferente porque se escribió 65 años después, y la razón era porque estaba contrarrestando las enseñanzas falsas. Y mire, muchas cosas pasan en 65 años. Imagínense, 65 años, cualquier cosa puede pasar. Entonces en esos 65 años ocurrieron esas cosas. ¿Qué más nosotros 2000 años después que la iglesia fue fundada? ¿Cuánto más nosotros necesitamos volver a Cristo? No es que nos hemos ido de la iglesia, pero volver nuestro corazón, nuestra mente, nuestra creencia, todo a Cristo. Porque si en 65 años pasan un montón de cosas que nos pueden desviar de Cristo y de la fe, ¿qué no pasará en 2000 años, en más de 2000 años? Entonces, en Juan capítulo 20, en el versículo 30 y 31 dice, esta es la razón, Juan dice la razón por la cual escribió este evangelio. Por cierto, dice el versículo 30, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Aquí Juan está cerrando el libro, aquí Juan está concluyendo, esta es la conclusión. Él ya escribió el evangelio y está concluyendo. Dice, Jesús hizo otras muchas señales que no están acá, que yo no escribí aquí. Versículo 31, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces Juan dice, estas cosas que están escritas aquí, hay muchas que no escribí, que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, muchas cosas que no están acá, pero estas que sí están aquí, estas que yo escribí, están acá para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice al final, y para que ustedes creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, la palabra griega, esa palabra creyendo en el griego, traducido, que significa creyendo, tiene dos interpretaciones. La primera es para que ustedes empiecen a creer y tengan vida en su nombre. Y la segunda interpretación es para que ustedes sigan creyendo y tengan vida en su nombre. Entonces, algunos manuscritos griegos dicen con una interpretación para que ustedes empiecen a creer, otros manuscritos griegos dicen para que ustedes sigan creyendo. Y si uno dice, si Juan lo escribió con el propósito de convencer a los nuevos creyentes de que empiecen a creer, pues está bien también, porque está trayendo el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Pero todo el evangelio da testimonio de que el significado que Juan quiere darle es para que ustedes sigan creyendo. Él está hablando a la iglesia que se está empezando a desviar de algunas cosas. Él está hablando a los creyentes y él les está diciendo a los creyentes, ustedes sigan creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, Juan está contrarrestando eso. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo hoy? Como le mencioné, ¿qué no puede ocurrir a la fe cristiana en más de 2000 años? Si todo eso ocurrió en 65 años, ¿qué no ocurre en 2000 y tantos años? Y el mundo nunca ha estado peor que como está ahora. Hay mucha gente
que puede que está confesando a Jesús como Señor y Salvador, pero están muy lejos de tener una fe genuina, de tener una fe cristiana, de vivir y de morir para el nombre de Cristo Jesús. Están muy lejos de alcanzar eso. Y Jesús, mire, Jesús no vino a negociar nada. Él vino a enseñarnos el camino. Él vino a enseñarnos cómo llegar al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros, usted y yo, necesitamos que en este mundo que viene en picada, este mundo que está llegando a su fin, nosotros necesitamos apegarnos a Jesús. Necesitamos seguir creyendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que en Él tenemos vida. Usted necesita seguir creyendo. Y puede que el Espíritu Santo hoy le puntualice algunas cosas. Mientras el mensaje se va desarrollando, le puntualice algunas cosas que usted necesita rectificar en su vida. Así como Juan estaba rectificando algunas cosas en la iglesia 65 años después, así también el Espíritu Santo usa hombres para rectificar algunas cosas en la vida de los creyentes de la iglesia, para que usted pueda volver y seguir creyendo al Señor. Y la maldad en este mundo, mire, le digo esto: la maldad en este mundo se ha multiplicado tanto que a veces ya algunas cosas se ven normal, porque como ocurren diario, ocurren a cada rato, ocurren siempre, todo mundo lo hace y ya se ve como normal, pero no es normal. El ejemplo del diluvio en Génesis 6. Dice Génesis 6:5: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: arrasaré la faz de la tierra, los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. La maldad se había multiplicado tanto que Dios dijo: ya no más. Y yo puedo notar en mi espíritu una tristeza profunda en el corazón de Dios cuando dice: arrasaré de la faz de la tierra todo lo que he creado. Tristeza más grande que estaba inundando el corazón de Dios en ese momento. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y más adelante le voy a decir qué hizo Noé que nosotros necesitamos hacer. Pero otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Ahí en Génesis 18, en el versículo 16, llegan 3 hombres de parte de Dios, ¿verdad? Ángeles. Y los hombres le dicen a Abraham que Isaac va a nacer, le dan la promesa y luego se van a ir. Entonces dice el versículo 16: los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Entonces el Señor dijo, versículo 17, ese es Génesis 18, 17: ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y Dios le cuenta a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Y al final llueve fuego sobre Sodoma y Gomorra, porque la maldad se había multiplicado sobremanera en esos dos lugares. Entonces también le voy a mencionar después, solo voy a terminar de leer un relato más, le voy a mencionar qué hizo Abraham, que usted y yo necesitamos hacer hoy en día. Pero un relato más, rapidito. Moisés, ahí en Éxodo capítulo 30, en el versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido.
Y yo hice una pausa ahí y puse un paréntesis. Y yo dije, a ver, ¿quién nos dijo a nosotros? ¿O quién le dijo al ser humano que nosotros podemos hacernos a un Dios a nuestra imagen y semejanza? ¿Quién nos dijo eso a nosotros? Ellos dicen, Moisés, y Moisés tenía 40 días y 40 noches en el monte Sinaí hablando con Dios, en la presencia de Dios y recibiendo la ley de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Era algo salvaje y espectacular lo que estaba ocurriendo ahí, algo nunca antes visto. Y el pueblo estaba abajo del monte y dice, ya se tardó demasiado Moisés. ¿Quién sabe qué le pasó? Alguna fiera se lo devoró. Dios tiene toda la eternidad. Los impacientes somos nosotros. Dios tiene toda la eternidad. Dios no está apurado. Los impacientes somos usted y yo cuando queremos salir de la presencia de Dios. Y la Biblia dice, no te apresures a salir de la presencia de Dios. Cuando oramos así rapidito o cuando estamos esperando una respuesta, los impacientes realmente somos nosotros. Pero Dios tiene toda la eternidad. Y dicen, hagámonos un Dios nosotros. ¿Y desde cuándo, dije yo, creemos nosotros que podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza y decidir qué le agrada a Dios de mis acciones y qué no le agrada a Dios de mis acciones? Y vea, muchísima gente en la faz de la tierra se hace un Dios a su imagen y a su semejanza. Un Dios que yo puedo hacer esto malo, pero a mi Dios no le va a agradar. Pero también puedo hacer esto malo, pero sí, a mi Dios no se va a desagradar conmigo. Y puedo hacer esta otra cosa y Dios no se va a incomodar porque uno se está haciendo un Dios a su imagen y a su semejanza. Y otra vez, sé que es un poquito fuerte eso, pero otra vez, Jesús es una cosa. Jesús es Jesús. Y Juan, el apóstol Juan, cuando escribió el evangelio, estaba tratando de volver los creyentes que se habían desviado a Cristo Jesús. Y puede que algunas cosas, yo le hago una pregunta, no responda, ¿verdad? Respóndase usted mismo. ¿Se ha creado usted un Dios a su imagen y su semejanza? Un Dios que le complace sus placeres carnales. Un Dios que le complace su pecaminosidad y no se aira y no se enoja y no corrige. ¿Se ha creado usted un Dios así? No sé. Yo me he hecho esa pregunta. Y otra vez sé que es un poquito fuerte. Y luego dice, y con esto cierro este último ejemplo, versículo 2. Bueno, del versículo 2 al versículo 7, Aarón hace un becerro de oro con los aretes y toda la cosa, ¿verdad? Y en el versículo 8, versículo 7 le dice Dios a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y ese versículo 8, se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Así es el ser humano. Así somos nosotros, no solo Israel. Así es usted, así soy yo. Así somos el hombre. Nos apartamos rápidamente. Si nos descuidamos un poquito de venir a la iglesia, de orar, de estar en comunión con los creyentes, si nos descuidamos un poquito, rápidamente nos podemos apartar del camino que el Señor nos mandó. Rápidamente. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Bastaron 40 días para que rápidamente se alejaran de lo que el Señor ya les había ordenado, el camino que el Señor les había dicho. Entonces, 3 cosas. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Abraham? ¿Y qué hicieron los israelitas? Hablé de esos 3 ejemplos. ¿Qué hicieron cada uno de ellos? Bueno, mire, Noé metió a su familia en el arca. El mundo estaba perdido, el mundo iba en picada. La perversidad y el pecado del mundo nunca había estado como ese tiempo en Noé, y Dios iba a destruir todo. Y Dios le dio a Noé una promesa, y Noé metió a su familia en el arca. Eso hizo él.
Y dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él salvó su familia. Nosotros, mire, le animo que hagamos lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo con mi familia. Y no es un arca ahora, pero es la iglesia. Es traer nuestra familia a la iglesia, porque Cristo fundó su iglesia para que todo aquel que en él crea sea salvo, tenga vida eterna y sea salvo. Entonces, lo que hizo Noé fue traer su familia y meter su familia a la iglesia. Y algunos de nosotros posiblemente tenemos una lucha espiritual para que algunos familiares nuestros conozcan a Jesús y puedan venir a la iglesia. Pero con Dios todo es posible. Usted tiene una promesa que usted puede traer a la familia a su iglesia y el Señor los va a cambiar, el Señor los va a transformar. Hay una promesa para cada uno de nosotros en cuanto a eso. Y aquí hay un ejemplo que yo le quiero dar y le quiero mencionar lo que pasó con Tomás, el apóstol. Se lo mencionaré rápidamente, le mencionaré el pasaje, lo puede anotar, lo lee en casa, pero ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, hay algo que tiene que ver con la iglesia, hay algo que tiene que ver con el día del Señor ahí. Y dice Juan capítulo 20 en el versículo 19. Jesús resucitó y dice: al anochecer de aquel día, el día que Jesús resucitó, el primero de la semana, el domingo, el día del Señor, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Mire, trasládese a ese momento. Jesús resucitó en ese domingo, el domingo de resurrección, el día del Señor, y ya cayó la noche y los discípulos están ahí encerrados por miedo a los judíos, y Jesús entra, traspasa la puerta, y entra en medio de ellos, se pone en medio de ellos y declara su paz. Y cuando yo leía eso, yo estoy seguro que muchos de ustedes necesitan la paz de Cristo esta noche en su hogar, y mire que Dios le conceda su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, en su corazón, en su casa, en esa casa que a veces está en discordia o está en pleito o en contienda. Dios le dé paz, la paz de Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesús hizo en el día del Señor. Cuando usted viene a la iglesia en el día del Señor y usted lo honra y usted viene a adorarle, Dios le concederá una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque usted lo viene buscando a Él. Y luego dice el versículo 20: habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor, estaban contentísimos. Y luego dice el versículo 21: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Otra vez les declara la paz. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A los que remitan los pecados les han sido remitidos, y a quienes se los retengan les han sido retenidos. Mire, algo tremendo y poderoso está pasando ese domingo por la noche, ahí en donde los discípulos están reunidos. Algo genial, maravilloso, sobrenatural. Está Jesucristo resucitado apareciendo por primera vez en el día del Señor con ellos, y les declara su paz, les deja su paz y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, y luego les da autoridad. Algo maravilloso. Pero Tomás no estaba. El apóstol Tomás se perdió eso, porque dice el versículo 24: pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. No estaba ese domingo ahí, el domingo de resurrección por la noche, el día del Señor. No sabemos por qué. Estaban todos los demás discípulos y él no estaba. La Biblia no dice por qué. Quién sabe si fue a hacer una diligencia, quién sabe si salió a hacer quién sabe qué cosa, ¿verdad? Pero lo que sí yo sé es que se perdió eso. Es que no estaba cuando Jesús ahí se manifestó a sus discípulos. Y eso es triste, fíjese.
Porque después el versículo 25 dice, entonces los otros discípulos le decían, hey, Tomás, hemos visto al Señor. El Señor vino y llegó aquí entre nosotros, y le empiezan a contar y dice, yo no creeré eso. Por eso es importante permanecer y estar en donde el Señor está, porque si uno no está, uno se pierde lo que Dios hizo. Mire, el lunes tuvimos un tiempo poderoso aquí en la reunión general de líderes, poderoso en la presencia de Dios, y Dios hizo algo maravilloso acá en todos nosotros. Y eso se lo perdió Tomás por no estar ahí. No sabemos por qué no estaba, pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 26, 8 días después, el domingo siguiente, 8 días después, el domingo siguiente, en el día del Señor, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Ahora sí estaba el brother, ahora sí estaba Tomás. Qué bueno que estaba. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús hizo lo mismo, mire. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Mire qué lindo, Jesús siempre declarando la paz. A veces no estamos en paz porque nosotros no recibimos esa paz de Cristo Jesús, porque nosotros nos agarramos a ese problema, porque nosotros nos agarramos a nuestra naturaleza humana. Pero Jesús siempre quiere darnos de su paz. Siempre. Yo no sé qué está pasando a usted, pero en esa circunstancia Jesús quiere darle de su paz en esta noche. Reciba la paz de Dios. Recíbala. Ajá, denle un aplauso al Señor. Y Jesús llega, mire, y qué exhortación que le da a Tomás ahí. Dice el versículo 27. Jesús entra y no dice nada, se va directo donde Tomás y le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y pon tu mano acá y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cree, no seas incrédulo, cree, sigue creyendo. Ya le había dicho a los discípulos todo, y le está diciendo, no seas incrédulo, Tomás. Cree, sigue creyendo. Y yo le digo esta noche a usted, siga creyendo. La iglesia primitiva, Jesús resucitó ayer, ellos vivían hoy como que Cristo venía mañana. Así vivían, de esa forma creían. Por eso la iglesia empezó a vender sus terrenos, sus bienes, su propiedad y todo, y se repartían unos con otros, y nadie tenía necesidad por eso, porque esperaban pronto la venida del Señor. Y luego dice el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Gloria a Dios que dijo eso. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados los que están sentados en casa de mi gloria, que no ven y creen. Bienaventurados. Amén, 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 amén. No nos perdamos el día del Señor. Nuestro pastor Natán nos estuvo hablando de Pentecostés, nos estuvo hablando de la importancia es un mandamiento guardar el día del Señor, y nunca, mire, a veces pasan cosas, ¿verdad? Pero no nos perdamos el día del Señor, y hagamos lo que hizo Noé con su familia. Lo que Dios proveyó en ese momento fue un arca, y lo que Dios ha provisto para este tiempo es la iglesia. Y si hay una persona familiar suyo que no es creyente todavía, oremos y unámonos para alcanzarle y traerle a la iglesia y ganarlo para Cristo, porque está esa promesa. Entonces, mire, hay tantas cosas que yo le quisiera decir, pero no le diré todo. Pero anote Apocalipsis 1, 9 y 11. Y con esto termino el primer punto. Los otros dos voy a ir más rápido. El primer punto, porque mire el apóstol Juan, Apocalipsis 1, 9 al 11. Me impresiona que Apocalipsis fue escrito igual. El apóstol Juan ya era un anciano y estaba exiliado en la isla de Patmos. Y dice Apocalipsis 1, 9, yo, Juan,
su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Jesús, y dice que estaba en la isla, ¿verdad? Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y ahí Dios se le revela y le da el apocalipsis, la revelación. Y lo que le quiero mencionar de esto es, me impresiona a mí esto. Está exiliado en una isla, ya tiene como 95, 100 años, ya es un anciano. Apocalipsis lo escribió como 8 o 10 años después que escribió su evangelio de Juan. Y no está nadie ahí viéndolo, nadie le está diciendo, ve a la iglesia, ve y guarda el día del Señor. Y está solo ahí, y él dice ahí, da testimonio, yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y luego dice lo que Dios le dijo, y a mí eso me impacta y me da una gran lección a mí como creyente. Como este anciano, este hombre, este apóstol, aun cuando nadie lo miraba, tomaba muy en serio el día del Señor. Y él tomaba ese tiempo y en el Espíritu oraba. Y eso es increíble, eso es poderoso. Y ese apóstol estaba esperando constantemente a Jesús. Entonces, Tengamos ese cuidado de siempre, y usted permanece porque aquí está, pero siga creyendo. Si en algún momento se desanima, siga creyendo. El otro punto quiero compartir, y iré un poquito más rápido aquí. Eso fue que hizo Noé, entró al arca, ¿verdad? Con su familia. Nosotros también vengamos, no dejemos de venir a la iglesia, traigamos a nuestra familia. ¿Qué hizo Abraham? Dios dijo en ese pasaje, bueno, como Abraham, ¿cómo le voy a ocultar lo que voy a hacer a Abraham? Dice, como Abraham, en él serán benditas todas las naciones, en él tenía el plan, y dice, le voy a revelar porque yo sé que él enseñará a sus hijos y a su casa después de él a seguir mi camino. Eso hizo Abraham. Él enseñó a su familia, enseñó a su casa a andar en el camino de Dios. Y amados hermanos, a veces muy poco hay eso en casa. A veces muy poco hay eso en la familia. No enseñamos a nuestra familia muchas veces a andar en el camino del Señor, a ser fieles al Señor. Y necesitamos conectar nuestra familia con la iglesia. Necesitamos nosotros, sí, hay maestros de formación cristiana en la iglesia, pero nosotros también en casa. Es una enseñanza que Dios nos da de enseñar la palabra del Señor en casa, de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a nuestra esposa, de tomar tiempo para compartir la palabra del Señor. Y me impacta lo que Pablo le dijo a Timoteo sobre su abuela y sobre su mamá. Le dijo en 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice el versículo 4, me he acordado de tus lágrimas y deseo verte lleno de gozo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido, dice Pablo, que en ti también. Doy gracias a Dios, dice, y me acuerdo de ti en mis oraciones, y doy gracias a Dios por esa fe no fingida que primero estuvo en tu abuela Loida, y después en tu mamá Eunice. Y yo estoy seguro que ahora en ti, imagínense 3 generaciones, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que esa abuela Loida hablaba la palabra de Dios a su hija Eunice, y enseñaba la palabra de Dios a su hija Eunice, y era ejemplo de cómo comportarse en la vida a su hija Eunice. Y luego Eunice, la mamá de Timoteo, si la palabra viene por el oír la palabra, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, estoy seguro que también la fe de Timoteo fue porque su madre le hablaba la palabra del Señor, le enseñaba la palabra del Señor, era ejemplo de cómo comportarse en el camino del Señor. Y ahora dice Pablo, tú, Timoteo, yo sé que la fe que estuvo en tu abuela, que estuvo en tu madre, esa misma fe está en ti. Y Timoteo se convirtió en un ícono en la iglesia, el hombre que estuvo a la par como un hijo espiritual del prominente apóstol a los gentiles que expandió el evangelio. Y tenemos la mayoría de las cartas, 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, increíble. Y Timoteo la fe de Timoteo lo llevó a esa posición espiritual, lo llevó a ese liderazgo en la iglesia, pero no pudo haber pasado sin la abuela Loida y sin la mamá Eunice en casa. Hola, te saluda el pastor Natán. Este mensaje te está bendiciendo.
Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal si ya lo hiciste. Muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. Eunice, en casa hay un gran trabajo que hacer. En casa, nosotros los padres, hay un gran trabajo que hacer con nuestros hijos, con nuestra esposa o con su esposo. Hay un gran trabajo que hacer. Y esa es una de las cosas que hoy yo le quiero decir. La iglesia posiblemente se ha desviado en eso, pero la primera iglesia es la familia. Y el apóstol Juan escribió para contrarrestar falsas enseñanzas. Y yo no sé quién nos ha enseñado que en la iglesia se aprende todo, en casa también. Josué, Dios le dijo a Josué, Dios le dijo eso a Abraham, Dios lo dice hoy también. En casa, nuestro altar familiar, nuestros tiempos de oración, nuestra lectura de la palabra, hágalo. Y mire, nosotros hacemos nuestro trabajo, usted tiene su trabajo y usted hace su trabajo, pero este es un trabajo también de parte del Señor para nuestra familia. Y otra vez, siga creyendo, y si usted cree, agarre su familia en casa y únase a orar, agarre una Biblia y léala. Algunos de ustedes posiblemente no agarran una Biblia nunca en casa y nunca la leen. Y si le preguntaran a sus hijos o a su esposa, dirían que nunca la lee. Eso no. Hoy en el nombre del Señor yo le digo, cambie eso. Hoy le exhorto en el nombre del Señor, cambie eso. Es por su salvación, es por su casa, es por su familia, es por su bien. Pregunte a su esposa qué le quiere aprender sobre la palabra del Señor e investiguen juntos. Dígale a sus hijos, lee este versículo y luego me dices qué te pareció. Dígale eso a sus hijos y platique eso con sus hijos. Tome ese tiempo, enseña a su familia el amor a Dios, el amor al prójimo, cómo comportarse con los demás. Enseña a su familia a ser fiel al Señor, cómo se es fiel al Señor, en venir a la iglesia, en cumplir con las responsabilidades que uno tiene con el Señor, en que sus hijos puedan ver eso, puedan ver ese ejemplo. Si nosotros no enseñamos a nuestra familia el camino de Dios, el mundo les enseñará el camino de la perdición. En las escuelas, en los colegios, en las universidades y tal vez la casa apagada. Y Jesús dijo, nadie enciende una luz en casa y le pone un cajón encima, le pone una caja encima. No, se enciende una luz y se pone ahí en donde alumbra a todos los que están en casa. Usted es una luz en casa y yo espero que Dios le esté hablando hoy. Y si usted se enoja conmigo, voy a salir rápido, volado, voy, para que no me alcance. Porque esto está fuerte. Con esto cierro y tal vez me ayudan con el piano. Y gracias, Erika. Que Dios bendiga a Erika. Con esto cierro. Entonces, ¿qué hizo Noé? Su familia en el arca. ¿Qué hizo Abraham? Enseñó a su familia el camino del Señor. ¿Y qué hicieron los israelitas? Cuando hicieron el becerro, Moisés descendió. Moisés estaba tan enojado, quebró las tablas donde Dios con su dedo había escrito los mandamientos. Con el dedo de Dios fueron escritos esos mandamientos y Moisés las tiró y las quebró. Y ya cuando volvió a subir las segundas tablas, Moisés las escribió, dice la Biblia, ya no las escribía el dedo de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Dijo, el que esté del lado del Señor, vénganse aquí conmigo. Y se vinieron los levitas y dijeron, ahora agarren una espada ustedes y maten a su hermano, a todos los que hicieron idolatría, y mátenlos. Y mire como 3,000 personas murieron ese día. Es que esto es serio. Y si lo veo a mi interpretación, ustedes están pensando que pueden hacerse un Dios a su imagen y semejanza. No pueden. No podemos. ¿Quién nos dijo eso? Y hoy no vamos a matar a alguien, pero sí usted puede matar cosas en su vida que usted las tiene que exterminar. Usted y yo tenemos que matar, tenemos que exterminar áreas en nuestra vida. Y dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo,
retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos examinar todo y retener lo bueno y desechar todo lo malo. Saque lo malo que hay en su vida, en su casa, corte cosas, extermine cosas, bloquee cosas, bloquee páginas, bloquee canales, bloquee todo lo que usted tenga que bloquear. Dígale a sus hijos, deja de hacer eso. Y también córtele a sus hijos algunas cosas. Usted tiene autoridad en su hogar. Y termine con eso, porque usted necesita seguir creyendo que Cristo es el Hijo de Dios. Y dice el apóstol Juan, y ustedes siguen creyendo eso, ustedes tendrán vida. Y yo le aconsejo eso. Le dejo una tarea. Lea en su casa Apocalipsis 2. Del capítulo 2 al capítulo 4, ahí hay 7 mensajes. El apóstol Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo, 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. Y mire, son mensajes que yo los tenía aquí, pero ya por el tiempo ya no se los voy a leer porque es demasiado. Pero 7 mensajes a iglesias. A una le dice, dejaste tu primer amor. A otra le dice, retén lo que tienes y que nadie te lo quite hasta que yo venga, porque yo vengo pronto. A otra le dice, estás en inmoralidad sexual, quita eso de ti. Y le dice a 7 un mensaje diferente. A otra le dice, toleras a una mujer que se llama Jezabel, que hace fornicar a mis hijos. No lo estás haciendo vos, pero tolerás eso, tolerás ese pecado. Y hay un mensaje a cada una de la iglesia que se aplica a usted y a mí hoy. Y le dejo tarea que lea Apocalipsis hasta el capítulo 4. Mire, hoy quiero invitarle que esté de pie.